todas las disciplinas en última instancia, incluso aunque trabajen temas similares, efectivamente tienen culturas fuertes, tienen ciertas ideas que les salen más fácil, tienen ciertas líneas por las cuales pueden trabajar, y por tanto ciertas cosas que se les olvidan o que pasan por alto. Y efectivamente lo que como mínimo permite la interdisciplina, permite otras cosas más, pero como mínimo permite, es eso como que te acuerdas de las cosas que olvidaste. Hay diversas maneras de decir que sería interdisciplinario. Yo, en mi caso, no tengo mucha dificultad porque la ciencia de sistema es un concepto bien abstracto que no se preocupa de las delimitaciones usuales de las disciplinas establecidas. Es como decir matemática o español o inglés o alemán, porque hay sistemas en cualquier área donde pueden poner una disciplina tradicional científica. Mi área de trabajo se podría definir como una disciplina interdisciplinaria en el sentido de las disciplinas tradicionales. La semiótica es, de hecho, una disciplina que se constituyó a partir del diálogo con otras disciplinas. La antropología, la lingüística, la fenomenología. Entonces siempre ha sido una manera de proceder constante en semiótica y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. En mi caso específico, una de las áreas en las que trabajo es la memoria y la posmemoria, es decir, transmisión de la memoria a través de las generaciones. Y ha sido indispensable para mí, por ejemplo, recurrir al psicoanálisis, a algunos elementos de sociología, de estudios literarios, de teoría del arte, para explicar las producciones de la segunda generación y de la primera generación de la dictadura y también los procesos de los que esas obras dan cuenta, ¿no? Los procesos personales y los procesos colectivos. Y también pienso en la filosofía de la memoria, por ejemplo, de Paul Ricoeur, ha sido muy importante para mi trabajo. Así que sí, yo considero que la interdisciplinariedad es fundamental. Me adscribí a la definición que hace la ANIT, que a su vez tiene anclaje en la discusión internacional sobre esto, ¿sí? Y en este sentido, la interdisciplinaridad sería cuando no solamente se necesitan aportes de más de una disciplina, pero cuando los productos también tengan alguna pertinencia en más de una disciplina. Se entenderá como transdisciplinario algo cuando no solamente están las disciplinas tradicionales, sino que también hay otras formas del conocimiento o del saber. O sea, cuando se trabaja junto con gente que está en el campo de aplicación, un estudio de los economistas realmente se hace con la gente en el área donde estudian, junto con los agricultores o consumidores que no son investigadores, pero que también tienen su manera de conocer y cuando hay esta interacción, interdependencia entre ambos, entonces ya no es solamente interdisciplinario. Yo tendería a pensar que en mi caso se trata, en el caso de la semiótica, de un procedimiento más transdisciplinario que interdisciplinario. Es decir, que la semiótica no es un campo ecléctico, donde los conceptos se importan sin dialogar entre ellos. Entonces, la semiótica es una manera de analizar, de estudiar el sentido que atraviesa varias disciplinas, pero manteniendo siempre su arquitectura conceptual. Entonces, la definición que yo daría de la transdisciplina es esa, es la integración de conceptos provenientes de otros campos del conocimiento a la arquitectura conceptual de una disciplina específica, que en este caso es la semiótica. Porque al concepto como transdisciplina la idea es superar la cultura disciplinar, como que se bajen las, que se eliminen las propias. Y pienso que la interdisciplina efectivamente no niega la existencia de las culturas disciplinares. Y yo puedo, más allá de que esté de acuerdo o desacuerdo intelectualmente con la existencia de culturas disciplinares, existen y no creo que se vayan a difuminar. Entonces, pero lo que sí tiene claro cuando uno trabaja interdisciplinarmente es que cada cultura disciplinar puede aportar un elemento, pero no termina de aportar un elemento. O los puntos, cada perspectiva tiene su punto ciego que otra perspectiva. Francia, donde yo trabajo y donde fui parcialmente formada, actualmente se promueve la interdisciplina.
Pero yo diría que el principal obstáculo está en el hecho de que, por un lado, se fomenta el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario y, por otro lado, la estructura institucional, la organización institucional de las disciplinas sigue siendo muy segmentada. Entonces, un trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, después es difícil que se inserte, o el investigador mismo es difícil que se inserte en el mercado laboral. Lo que sí es que requiere de parte de quienes trabajan una cierta flexibilidad que no siempre se tiene. Hay gente que le cuesta pensar en otras formas. Hay disciplinas que son un poco más cerradas que otras también. Hay estas culturas disciplinarias que son un poco más cerradas. Yo encuentro que es humana. Todas las dificultades humanas de las organizaciones, la lucha entre las personas dentro de la organización, producen resistencia. Si dicen a un economista que tiene que tomar en cuenta lo humano y el aprendizaje de los agentes en la economía, la respuesta tradicional ha sido, no, eso lo hacen los sociólogos, no los economistas, eso no es economía. Y entonces, si quieren seguir trabajando con él y dicen, ya igual lo voy a hacer, la gente pone resistencia. Y no porque científicamente sería un pecado, todo lo contrario. En el fondo se cambia del campo de las ciencias o de lo teórico a lo doctrinario. El tiempo que se invierte antes de tener algo que publicar y luego el tiempo para pasar todos los filtros de la publicación, de la revisión, es largo. O sea, es sustancialmente más largo que en otras áreas de las típicas disciplinas de la facultad donde trabajo. O sea, si otros publican, no sé, 5 o 8 artículos en 4 años y yo quizás 3 o 4, y las revistas donde mando son más lentas, son los ciclos, hay más ciclos de revisión, porque como no todo es matemático o medido cuantitativamente, hay más discusión simplemente. Yo no encuentro que esto reduce la calidad, pero en un sistema que mide simplemente por la cantidad, es difícil. Y otro obstáculo que yo vería para el trabajo interdisciplinario, que tiene que ver no ya con lo institucional, sino más bien con un problema intrínseco a ese tipo de investigaciones, es justamente que muchas veces no hay una arquitectura conceptual que permita darle una coherencia a los conceptos que se importan de otras disciplinas, sí, que es lo que pasa con los estudios culturales muchas veces, ¿no? Incluso, o con los estudios, los memory studies. Una de las principales dificultades que tienen los memory studies es que hay un eclectismo que no permite después darle una coherencia global a ese conjunto de conceptos importados de otros campos del conocimiento. Nunca existe la perspectiva de las cosas. Es imposible, no existe la forma para poder mirar las cosas de manera integral. Necesito varias perspectivas y por tanto se requieren de varias disciplinas. Es más bien como esta imagen de los 5 ciegos que están alrededor de un elefante y cada uno está tocando una parte distinta y todos dicen, eso es tal cosa, eso es tal cosa. Y en el fondo nadie se equivoca, ¿sí? Porque lo que está tocando efectivamente es una parte relevante, pero no es la única. Entonces, mientras pensamos que la pregunta que queremos resolver es más importante que el ego, siempre debería ser posible tomar lo diferente de la otra disciplina como un recurso, una idea de diversidad, si quieren, como la biodiversidad. Pero cuando se imponen otras necesidades sobre esta curiosidad, entonces ahí empieza a ser más como un campo de peleas, ¿sí?